Hola, buenas. Este trabajo que vamos a presentar ha sido desarrollado por mi persona, que soy el profesor Juan Manuel Díaz Lima, la profesora Caterina Cuchinota y el profesor Jesús Ramírez. Este es un trabajo que consiste en la elaboración del guión y de la realización de un documental. A lo largo de nuestra carrera hemos llegado a una conclusión de que el proceso de creación de un documental se puede asemejar al proceso de creación de un artículo. Es decir, cuando tú vas a realizar un artículo de investigación, recopilas unos datos, estudia una serie de teorías y luego los compila. En el documental pasa lo mismo. Nosotros, a priori, hemos estudiado una realidad, las hemos compilado y luego las hemos desarrollado. ¿Cuál es la realidad que nosotros hemos desarrollado? En primer lugar, elegimos un tema. Este tema nos ha parecido interesante llevarlo a cabo por cuestiones de actualidad. Hemos decidido coger el tema de la violencia de género. Para hacer este documental sobre la violencia de género, hemos buscado una serie de perfiles, que es lo que en cine viene a ser como una especie de casting. Una vez nosotros establecido estos perfiles o ese casting, nos hemos dado cuenta de que dentro de este documental podíamos llevarlo a un nivel pedagógico que al menos creíamos no se había llevado o no es usual que se suela desarrollar. ¿Y cuál es este? Pues es elegir un grupo que estudia secundaria, estudiarlo, grabarlos y contar con ellos para desarrollar. Para nuestro trabajo hemos establecido una premisa muy importante, que ha sido aunar el ámbito pedagógico con el ámbito audiovisual. Al fin y al cabo, hemos hecho partícipe a unos alumnos haciéndoles ver la importancia que tienen su propia personalidad, su respuesta, su interacción con nosotros de cara a un relato audiovisual. Es decir, el punto fundamental de reflexión en este trabajo es hacerle ver que su participación es fundamental para la narrativa, para el relato. Ellos son parte funcional de la estructura narrativa. Así pues, creemos que tienen que saber o tienen que tener constancia que su protagonismo es tan válido como el nuestro. En una especie de interacción, nosotros vamos intercambiando información. Esa información que estamos intercambiando va a dar lugar al final a un relato audiovisual, que es este documental. La metodología que hemos usado nos hemos basado en el concepto de transmedia, es decir, ir más allá de un solo formato o un solo medio de desarrollo para contar un relato. Me explico. Al principio hicimos un cortometraje basado en el tema de violencia de género. Ese cortometraje lo enseñamos en una clase, en un espacio pedagógico, contando con la recepción o la opinión de cada uno de los del alumnado que vio ese cortometraje. Una vez que vieron ese cortometraje, nos dispusimos a grabar sus reflexiones o sus conceptos, sin decirle a dónde o cuál era nuestra función a la hora de grabar esas opiniones. Grabamos la opinión de todos los alumnos. Una vez grabamos la opinión de estos alumnos, les explicamos que eso que acababan de contarnos o esas impresiones que acababan de compartir con nosotros iban a formar partes de un documental. Con lo cual, cada alumno se sintió de alguna manera importante dentro del documental que nosotros íbamos a hacer. Es decir, me explico. Quisimos que vieran que sus reflexiones,
sus pensamientos, sus comentarios, no iban a quedarse solo en el espacio pedagógico que es la clase, sino que iban a formar parte de un documental, de un relato que iba más allá del cortometraje que les mostramos. Con lo cual, el papel de cada alumno cambió completamente. Este hecho de hacerle partícipes de un relato audiovisual lo llevamos más allá, es decir, de alguna manera las reflexiones, los diálogos que mantuvimos con los alumnos no dejaron de ser simples comentarios o simples pensamientos que se quedan en un espacio único, como es el espacio de la clase, el espacio escolar, sino que le íbamos a llevar más allá del espacio escolar, lo íbamos a llevar a un documental. Es decir, de alguna manera los hicimos hacer, vamos a llamarlo importante, o los hicimos hacer protagonistas de un relato. En este sentido, vimos que cambió totalmente el concepto de cuando tú preguntas a alumnos en clase de la manera convencional a cuando tú preguntas a alumnos en clase de la manera que lo hicimos nosotros. ¿Qué manera lo hicimos nosotros? Pues con las cámaras, explicándole que iban a ser actores de un documental, al fin y al cabo, de que sus pensamientos o sus comentarios iban a trascender el mero espacio escolar. De esta manera nos pudimos dar cuenta o llegamos a la conclusión de la importancia de las liturgias, una liturgia basada en la puesta en escena audiovisual. Tal ha sido esta liturgia que los alumnos actuaron o reflexionaron o se enfrentaron a los ruegos y preguntas de una forma distinta a la que habitualmente se enfrentan o responden en las clases ordinarias, por así decirlo. Los alumnos se sintieron importantes. Los alumnos, aunque esté muy de moda decir esto, tuvieron una cierta empoderamiento. Y reflexionamos sobre la importancia o sobre la trascendencia que tienen los medios audiovisuales para constatar de alguna manera, constatar de alguna manera que la opinión, la reflexión de los alumnos son tan válidas y son tan tomadas en cuenta como la reflexión del profesor. Esto se ve muy bien en el documental que hemos llevado a cabo. Toda esta experiencia nos ha servido para llegar a dos conclusiones, como dos puntos, ¿no? En primer lugar, la importancia del espacio. En el cine, el espacio escenográfico es el espacio que tú constituye, que tú transformas para contar una historia. En este sentido, o en este caso, cogimos un espacio ordinario, que era el espacio puro y duro de su clase, y lo cambiamos totalmente. Esto hizo que estuvieran predispuestos o que cambiaran su forma habitual de pensar, de actuar y estuvieran de alguna manera a favor de nuestra historia, a favor de lo que nosotros les pedimos. Con lo cual, vimos que cambiando un espacio ordinario, una realidad escolar, a un espacio extraordinario, lo que se denomina un espacio diegético, también cambian su forma de actuar. Y en segundo lugar, vimos que ese nuevo rol que habían adquirido, ese nuevo rol que nosotros le habíamos propiciado, dejaron de ser alumnos y se convirtieron en protagonistas de nuestro documental, les llevó a un punto de reflexión o a un punto de interacción que no habríamos conseguido si no hubiéramos participado o si no le hubiéramos propuesto esta grabación. Con lo cual, los alumnos se sintieron integrados dentro de nuestro relato audiovisual.
llegando a conclusiones o llegando a reflexiones mucho más personales, incluso diría mucho más narrativa de lo que hubieran llegado en una clase habitual o en una clase ordinaria.